Buenos días. Buenos días, profe. Okay. Buenos días. Bueno, nada más unas cosillas ahí para hablar. Todavía no está completamente finalizado lo que es la revisión del primer examen. Lo que hace falta creo que son como 20 estudiantes, una pregunta. Pero supongo yo que pronto, ¿verdad? Ya, pues al ser tan pocos. Supongo que entre hoy y mañana ya se estaría terminando, ¿verdad? De hecho, bueno, pues tenía la fe de que se pudiera tener para hoy, pero pues no se pudo. Pero bueno, entonces sí, ya falta muy poco para que estén las notas ahí. Sepan que no se va a tener que esperar hasta el viernes. Y nada más, pues comento un poco ahí con respecto a al promedio, pues está un poco bajo. Sí, hay que ser ahí claros, en que está un poco bajillo. Yo de hecho, bueno, pues de una de las preguntas que revisé, sí vi un porcentaje de gente bastante, ¿cómo decirlo? Con una nota bastante baja. O sea, sí hubo como ¿cómo decirlo? Eh, una gran parte, ¿verdad? De que, pues básicamente casi que no hizo mucho el ejercicio, entonces, pues no le pudo rescatar muchos puntos. Otros ejercicios ahí sí vi, pues estaban mucho más, ¿cómo decirlo? Regulares en el sentido de que, pues, qué sé yo, se bajan unos puntos por alguna cosa, por otra, pero pues se sigue la idea en general. Pero sí, uno en específico, los ejercicios que vi yo sí estaba muy bajo. Y después, bueno, también hubo ahí ciertos reportes de plagio, ¿verdad? Pues yo la verdad, mientras estuve revisando, no encontré así como un caso muy contundente, ¿verdad? O algo que uno pueda llegar a decir así, esto de fijo es plagio y se puede, ¿cómo decirlo? Se puede comprobar. Pues la verdad no me sucedió. No estoy diciendo que no haya pasado, ¿verdad? Pero por lo menos yo no pude encontrarlo. Entonces, pero bueno, con respecto a eso, lo único que puedo decir es, bueno, pues que recuerden que ustedes, bueno, y bueno, ustedes saben, ¿verdad? Les cae, ¿verdad? Los que están aquí, tal vez ninguno de ustedes realizó plagio, ¿verdad? Pero de ahí son con los que puedo conversar. Nada más lo que les puedo decir es que recuerden que ustedes son, pues, futuros profesionales, ¿verdad? De este país. Eh, bueno, y algunos incluso quieren salir al extranjero. Pues entiendo que un examen, ¿verdad? Es, ¿cómo decirlo? Eh, Algo que ustedes no se van a topar, por decirlo así, mientras están trabajando, pero pues es parte de la ética, ¿verdad? Es parte de su moral. Y pues saber que las cosas no simplemente, yo tengo que ganar por ganar, o decirlo de alguna forma, yo tengo que probar esto porque sí, a toda costa. Pues esa no es la idea, ¿verdad? Al final, se supone que sea por sus propios méritos, y cuando usted trabaje, pues que su trabajo sea fruto de sus propios méritos, y no, pues lo que le dé a alguien más, ¿verdad? De que usted al final no está haciendo nada. Entonces, así no es como se construye, ¿verdad? Siento yo. No es algo de lo que yo tenga que venir y llegar y decir que el profe me cache es copiando o no, ¿verdad? No, es decir, que soy yo como persona, cuál es mi integridad. Y, y bueno, también el tema también entra para todo esto la parte de la política, ¿verdad? Que se vio ayer, pero no voy a meterme mucho en el tema, ¿no? Ya no, ya eso le corresponderá a otra gente, supongo, ¿verdad? Ya tendrán 2 meses, ¿verdad? Básicamente ahí para que les receten un montón de, de charla. Pero bueno, entonces, sí, nada más pues recordarles eso, ¿verdad? De que, o recordarles, no, hacerles, llamarles la atención, ¿verdad? De que si reconocen algún tipo de actitudes, ¿verdad? O son parte de esas actitudes que tienen que ver con plagio, y pues, y que recuerden exactamente qué es, o sea, o que vean exactamente qué es lo que están haciendo. Pues si es algo a lo que han estado acostumbrados desde colegio, algo por el estilo, porque a veces pasa, ¿verdad? Desde ahí vienen esas actitudes,
bueno, pues que recapaciten, ¿verdad? De que recuerden que, pues, se supone que ustedes a lo que van allá afuera es no qué sé yo, a hacerse multimillonarios, ¿verdad? No se tiene que hacer por la plata, porque sé que muchos, pues, a veces son influenciados, ¿verdad? Y les dicen, lleven estas carreras, que van a ganar mucho. Sí, pues van a tener su trabajo y van a tener un buen salario, pero pues por lo menos que ese salario pues sea a costa de trabajo real, de trabajo duro, pues buscar mejorar, ¿verdad? Y no simplemente qué sé yo, estar copiando o estar llevándose el mérito de otros o estar, ¿verdad? Viviendo a costa de otros, pues eso no es sano. Pero bueno, entonces sí, eso por ahí. Y ya entrando en materia, pues realmente vean que ya el segundo parcial está medio cerca, ¿verdad? De este viernes perdón, de este sábado en 8. ¿Ok? Entonces solo nos queda la materia, o nos queda solo espacio, ¿verdad? Para ver materia esta semana. Bueno, la parte positiva es que realmente no es mucho lo que nos falta, ¿verdad? La parte ahí de cantidad de movimiento angular y estática fluidos es algo relativamente corto. No van a notar que incluso esta parte de cantidad de movimiento angular, y bueno, de hecho, si ya vieron la presentación, se dan cuenta de que no es como demasiada la materia que hay. Y pues puse bastantes ejercicios ahí como para tener, ¿verdad?, con qué trabajar, pero no es como que vayamos a durar mucho hablando, ¿verdad? O sea, son más los ejercicios que hay que en otras ocasiones y eso nos dice, ¿verdad? Nos indica que no es como muy pesado, ¿verdad? Lo que vamos a ver hoy. Y bueno, obviamente, entre más ejercicios mejor. Recuerden que también tenemos el repaso la próxima semana y ahí vamos a hacer ejercicios, y pues claramente intentando ay, se me fue la palabra, complementar, complementar lo que sería pues, la teoría que vimos en otras semanas, ¿verdad? Que tal vez un poquillo menos de ejercicio específico, tal vez la clase pasada, ¿verdad? Que tuvimos que ir muy a la carrera. Bueno, pues ahí vamos a tener chance. Pero bueno, entonces, como les digo, entrando en materia, hoy lo que toca es ver la cantidad de movimiento angular. Cantidad de movimiento angular sería lo que vamos a ver hoy. Recordarán de la clase pasada que estuvimos básicamente, ¿verdad? Esa clase se dedicó a analizar lo que sería la parte angular de todas estas otras cantidades físicas que hemos visto antes, tanto en cinemática como en dinámica. Entonces hemos visto posición, velocidad y aceleración. Bueno, vimos posición angular, velocidad angular y aceleración angular. Estuvimos viendo lo que era este trabajo, energía cinética, energía potencial. Bueno, estuvimos viendo qué pasaba con ese tipo de canales al hablar de la parte rotacional. Descubrimos que hay una forma en la que podemos dar la energía rotacional de un objeto. ¿Okay? O sea, si un objeto rota, perdón, la energía cinética, podemos decir cómo está rotando. Descubrimos que la energía potencial gravitacional para un objeto rígido, pues nada más lo tomamos como la energía potencial de su centro de masa, ¿verdad? Suponíamos que todo el objeto estaba colapsado, ¿verdad? En ese punto del centro de masa y ahí sacamos la energía potencial gravitacional. Y bueno, pues la parte de trabajo tal vez no se trabajó, no se analizó mucho, no la vimos. Recuerden que esa sección ahí nos la saltamos, pero hay una forma, digamos, en la que uno puede llegar por medio de momentos de torsión y desplazamientos angulares a lo que es el trabajo. Entonces también está de ese lado. Hablando de momentos de torsión, bueno, pues hace tiempo hemos visto cómo podemos relacionar lo que es la forma en la que un objeto puede empezar a acelerarse angularmente. Hemos dicho que es por parte del momento de torsión. Entonces, si hay momento de torsión, el objeto se acelera angularmente. Como antes había fuerza y el objeto se aceleraba. Entonces, ahí tenemos lo que es la parte angular de esa dinámica. ¿Okay? Y bueno, pues justo antes de venir a esta parte angular, la última cantidad que vimos junto con la parte de colisiones fue justamente la cantidad de movimiento angular. Esa fue perdón, la cantidad de movimiento lineal fue la última que vimos. Bueno, pues ahora vamos a ver como última, ¿verdad? En esta parte de dinámica de objetos rígidos, pues la cantidad de movimiento angular. ¿Sí?
Esa es la que nos hace falta por ahí. De hecho, bueno, el libro comienza este capítulo hablando de la parte esta del producto cruz y todo eso que nosotros ya vimos, y es justamente porque la cantidad de movimiento angular ocupa de un producto cruz. Es vital para entender lo que es la parte de momento angular. Para la parte de momento de torsión, tal vez no es tan necesario, nada más es para hablar de la parte vectorial. De hecho, recuerden que nosotros definimos primero un momento de torsión y después vimos que se podía dar como un producto cruz. Bueno, pues para dar lo que es la cantidad de movimiento angular, es necesario, ¿verdad? O no, no podemos hacerlo sin realizar antes o conocer antes del producto cruz. Entonces, básicamente lo que se hace es, o lo que estamos buscando, ¿verdad? Recuerden como todo esto que hemos trabajado, en toda esta parte que hemos trabajado, hemos dicho, por ejemplo, qué sé yo, pues, de velocidad, digamos, pasamos a lo que sería velocidad angular, ¿verdad? O de lo que era fuerza, ¿verdad? Pasamos entonces a momento de torsión. ¿Ok? O sea, hemos estado haciendo ese tipo de conversiones de traslacional angular todo este rato. Entonces, si nosotros estamos buscando pasar o hablar de algo que sea homólogo a la cantidad de movimiento lineal, que será entonces esta cantidad que vamos a llamar cantidad de movimiento angular, pues entonces tienen que cumplir con ciertas ecuaciones que nos permitían esto de acá. Por ejemplo, yo tenía la segunda ley de esta forma. Recuerden que ahora yo sé que existe esta acá, ¿sí? Donde lo que decíamos ahí, esto es y alfa, ¿sí? Donde entonces lo que decíamos era que el momento de inercia, recuerden que era el homólogo de la masa, ¿verdad? La resistencia, perdón, es la resistencia que tiene un objeto a acelerarse angularmente, acelerarse angularmente. Entonces, pues lo que tenemos ahí, o lo que quiero ir, o a la línea que quiero llevarlos, es que buscamos entonces que nuestra cantidad cumpla con o pueda verse como las ecuaciones que ya hemos visto antes. Entre más se parezcan las ecuaciones que hemos visto antes, pues mucho mejor. Bueno, ¿cuáles son ecuaciones que conocíamos nosotros de la cantidad de movimiento lineal? Bueno, eran dos. La primera era la que se definía con la segunda ley modificada, ¿verdad? Que era esta de acá. Fuerza es igual a esto de acá. Y después la otra era la definición pura de la cantidad de movimiento lineal. Entonces, técnicamente lo que quiero es que se queden con estas imágenes y bueno, pues lo vayan pensando en la forma angular. Entonces, técnicamente la ecuación que nosotros buscamos es una donde aquí aparezca tau y aquí aparezca entonces L. Y donde aquí aparezca L, aquí aparezca U y aquí aparezca omega, ¿verdad? Básicamente eso es lo que estamos, o lo que estaríamos esperando. Muy bien, entonces bueno, nos vamos a concentrar primero en esta de acá, en la que nosotros diríamos que debería haber una sumatoria de momentos de torsión, eso debería ser igual a esa cantidad angular que nosotros, o de cantidad de movimiento angular que nosotros estamos esperando. Básicamente debería haber una estructura de esta forma. Y bueno, pues no es como que simplemente nos lo tenemos que inventar. De hecho, si nosotros nos ponemos a analizar todo lo que fueron las cantidades angulares, lo sacamos y pues justamente haciendo análisis. No fue nada más llegar y decir, ah, bueno, es que es el homólogo, entonces lo ponemos así. No, realmente hicimos un análisis profundo para entender, ¿verdad? O para llegar a una conclusión donde decíamos, mira, pues se parece o es homólogo a lo que antes habíamos visto. Entonces no es como que simplemente vamos a decir, ah, es igual y punto. No, pues tiene su fundamento, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer el análisis para llegar a eso y eso es lo que está ahí en la diapositiva número 3, parece. Entonces ya voy para allá, este, para la computadora, a ver exactamente eso. Entonces, lo que tenemos por ahí es un modelo de sistema que dice que es un sistema no aislado, ¿ok? Es un sistema no aislado donde, pues, lo que se muestra es una persona, ¿verdad? Que está girando, se agarra de un poste, ¿verdad? Y empieza a girar con respecto a ese eje, ¿verdad? Técnicamente. Muy bien.
Entonces, lo que nos dice la teoría que nosotros ya conocemos es que la sumatoria de fuerzas, ¿verdad? Que nosotros tenemos por ahí, tiene que ser igual a justamente la derivada, ¿verdad? La cantidad de movimiento lineal con respecto al tiempo. Entonces, nosotros sabemos que en ese caso, obviamente, hay una fuerza que sería la fuerza, podríamos decir, de tensión, básicamente, que tiene el brazo, ¿verdad? Que está conectado a ese eje, a ese poste. Y entonces, es que hace que la persona, ¿verdad? Que esta mujer, dé vueltas con respecto a ese eje. Entonces, hay una fuerza, ¿ok? Hay una fuerza externa que cambia lo que es la velocidad. Y si cambia la velocidad, entonces claramente está cambiando nuestra cantidad de movimiento lineal porque es m por v, ¿verdad? Entonces, si cambia u, pues cambia p. Ok. Entonces, ahora lo que hacemos es que, recordando que el momento de torsión se da haciendo un producto cruz entre R y la sumatoria de fuerzas, entonces colocamos eso, ¿verdad? O sea, lo que estamos buscando es momento de torsión, entonces hacemos la derivada de R cruz. Entonces decimos R cruz F, ¿okay? Es igual al momento de torsión. Y al otro lado de la ecuación, entonces lo que nos queda es R cruz, la derivada de P con respecto del tiempo. ¿Okay? Entonces eso es lo que tenemos hasta ese punto, ¿verdad? Lo que es un producto cruz. Eso es lo único que tenemos. Pero ahora hagamos un pequeño análisis, entre paréntesis, por decirlo así, de lo que sería la derivada de R cruz P, o sea, que todo esté dentro de la derivada. Y entonces recordamos que la derivada de una multiplicación o de un producto cruz en específico será entonces la derivada del primero cruz, el segundo sin derivar, más el primero cruz, la derivada del segundo. Y recuerden que eso, como lo acabo de decir, es importante, el orden es importante, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer ahí es poner siempre el primero de primero y después el segundo, bueno, de segundo, ¿verdad? Recuerden que el orden es vital en un producto cruz, es sumamente vital. Entonces, sí, ahí lo que tendríamos sería esa expresión, ¿verdad? Si nosotros llegamos y lo analizamos, es simplemente pues la regla esta de la multiplicación en las derivadas. Entonces, lo que tenemos por ahí es la derivada de R cruz P con respecto del tiempo, estamos diciendo que será la derivada del primero cruz el segundo sin derivar más el primero cruz la derivada del segundo. Eso es lo que tenemos por ahí. Pero ¿qué es exactamente lo que está en esta parte de acá? Nótese que aquí salió lo que nosotros estábamos buscando, ¿verdad? O bueno, justo como está expresado hace un momento el momento de torsión, la suma de momentos de torsión, o el momento de torsión neto. Entonces, esto de aquí, ¿qué es exactamente? Bueno, dr dt, ¿qué era? Es justamente V. Entonces, esto es V. ¿Qué es P? Bueno, eso es mv. ¿Okay? Y bueno, la masa, recuerden que eso es un escalar, entonces esta multiplicación no ve como eso, simplemente como una multiplicación. O sea, esto es exactamente lo mismo decir m y aquí cruz, v cruz v. ¿Okay? O bueno, sin el paréntesis si quisieran, ¿verdad? No es necesario. Pero el punto es que quiero que se analice esta parte de acá. Bueno, ¿esto cuánto da? ¿Cuánto hemos visto que era A cruz A? Que era una propiedad, ¿verdad? Que hemos visto. ¿Qué pasa si yo tengo el mismo vector en producto cruz? Bueno, pues el producto cruz, recuerden que la magnitud está relacionada con el seno del ángulo. Y si son el mismo vector o van en la misma dirección, pues el ángulo es cero. Entonces, esto es algo que siempre se elimina. Bueno, entonces, para este caso, curiosamente, bueno, no curiosamente, es porque la física lo muestra así, ¿verdad? Pues entonces lo que tenemos por ahí es que el V cruz V se elimina y entonces esta expresión se elimina. Entonces, dicho de otra forma, este resultado de acá o esa expresión es exactamente lo mismo a esta otra, ¿no? Donde ya la cantidad, digamos, que tenemos allá adentro ya es derivada, ¿verdad? Con respecto al tiempo por completo. Entonces, al final lo que nos damos cuenta es que podemos intercambiar entre esas dos expresiones y entonces la que colocamos es en la que, y pues obviamente todo está derivado con respecto al tiempo. ¿Para qué? Bueno, pues para que nos quede la estructura que hemos buscado, que hemos dicho que debería tener la sumatoria de fuerzas, ¿verdad? Perdón, la sumatoria de momentos de torsión, ¿verdad? La sumatoria de momentos de torsión tenía que estar igualado a la derivada con respecto al tiempo de la cantidad de movimiento angular. Bueno, entonces lo que está dentro de la derivada será la cantidad de movimiento angular. Entonces, R cruz P se convierte en nuestra cantidad de movimiento angular. Esa es nuestra cantidad de movimiento angular, ¿ok?
vista desde esta perspectiva, ¿verdad? Del análisis de que debería ser la derivada o su derivada con respecto al tiempo debería ser el momento de torsionamiento. ¿Está bien? Entonces, así como nosotros teníamos, por ejemplo, que entre la fuerza y el momento de torsión, a ver si voy por aquí, entre la fuerza y el momento de torsión, nosotros lo que decíamos, ¿verdad? Era fuerza es igual a R cruz, perdón, momento de torsión es igual a R cruz F. Lo puse al revés. El momento de torsión es R cruz F. Bueno, pues ahora el momento, la cantidad de movimiento angular es R cruz P. Bueno, entonces tiene una estructura parecida por ahí. Los dos son similares en ese sentido. Ojo, no todas las cantidades se sacan así, ¿verdad? Sabemos que, y pues, qué sé yo, el omega no es como que salga de R que subo, ¿verdad? Claramente no. Entonces, ahí sí hay que tener cuidadillo. Pero por lo menos estas dos cantidades angulares, pues se obtienen de hacer un producto cruz con R, o sea, la distancia, ¿verdad? Que haya al eje, y luego otra cantidad, que en algunos casos es F, en otros casos es P. ¿Ok? Entonces, básicamente eso es lo que tenemos por ahí. Muy bien. Entonces, ahí podemos pasar a lo que sería la diapositiva 4, que lo que nos dice es la cantidad de movimiento angular de una partícula relativa a un eje a través del origen O se define mediante el producto cruz del vector de posición instantánea de la partícula y su cantidad de movimiento lineal instantáneo. ¿Ok? Entonces, ahí sale, digamos, lo que es L, que se define como R cruz P, y por tanto se cumple, bueno, pues la segunda ley modificada, pero para el caso angular, ¿verdad? Que sería eso ahí de abajo. Nótese, y esto es muy importante, que al igual que el momento de torsión y el momento de inercia, perdón, sí, el momento de torsión y el momento de inercia, la cantidad de movimiento angular depende del eje de rotación. Si nosotros cambiamos el eje de rotación, hay que hacer un nuevo análisis. Recuerden que nosotros decíamos, ¿verdad? El momento de inercia básicamente depende de dónde esté el eje, porque si estará distribuida, ¿verdad? La masa. Entonces puede haber infinitos momentos de inercia, por ejemplo. Nosotros analizamos los más clásicos, ¿verdad? Por ejemplo, los que pasan por el centro de masa, que son los que están en las tablas. Pero en general, ¿verdad? Y pues nosotros podríamos tener por ahí los casos estos específicos, ¿verdad? De, 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 de que se pueda cambiar el eje y entonces tendríamos un nuevo momento de inercia y un nuevo momento de torsión y también entonces ahora vemos que se afectaría lo que es la cantidad de movimiento angular. Entonces eso es importante tenerlo por ahí en cuenta, ¿sí? La cantidad, bueno, todas estas cantidades dependen del eje de rotación que yo esté considerando. Entonces, si yo cambio el eje de rotación, pues obviamente estos objetos tendrían cantidades distintas, ¿sí? O sea, depende de con respecto a cuál eje es que yo estoy girando. Que no es como que un objeto solo tenga una, dependerá, como les digo, del eje de rotación. Ok, entonces eso por ese lado. ¿Alguna duda que tengan hasta el momento? Todo bien. Entonces, en lo que sería la diapositiva 5, lo que nos mencionan por ahí es que la cantidad de movimiento angular debe ser perpendicular al plano que se forma entre la posición y la cantidad de movimiento lineal. ¿No? Entonces nosotros podemos tener un objeto, ¿verdad? Dado en una cierta, o que se está moviendo simplemente, y nosotros llegamos y le queremos dar la posición, entonces en la dirección perpendicular es que se va a generar el momento, perdón, la cantidad de movimiento angular. ¿Okay? Si nosotros tenemos ahí la cantidad de movimiento lineal, la dirección, digamos la posición, perdón, con R, entonces perpendicularmente va a aparecer justo como esperamos de un producto cruz, claramente. Y de hecho sigue las propiedades del producto cruz, ¿verdad? La parte de la regla a la mano derecha se sigue trabajando entonces en esa parte. Bueno, eso también nos dice que nuestros ejemplos, pues en general se van a definir o van a tener este tipo de estructura, ¿verdad? Donde tenemos algún tipo de plano donde va a estar moviéndose el objeto, entonces perpendicular a ese plano de movimiento es donde yo voy a llegar y analizar, ¿verdad? Ya sea hacia afuera o hacia adentro, bueno, perpendicular a este es donde vamos a encontrar lo que sería la cantidad de movimiento angular.
Entonces, bueno, pues en general los ejercicios lo que tienen son planos, ¿verdad? De esta forma, pero podría suceder algo como aparece ahí en ese diagrama, que nos digan que se está moviendo de una forma horizontal, entonces que se lo imaginen hacia arriba. Es una posibilidad ahí de los ejercicios, ¿verdad? Como en que les enseñen ese, ¿cómo decirlo? Para el dibujo se ilustre mejor de esa forma. Claramente nosotros lo podemos pasar, ¿verdad? A la pizarra y llegar y decir, bueno, el movimiento va a ser tal, de tal forma, ¿verdad? O sea, lo pueden colocar en la pizarra y entonces sí les queda la cantidad de movimiento angular hacia afuera o hacia adentro. Pero como les digo, ¿verdad? A veces el dibujo puede que les salga en, desde otra perspectiva, digamos así, como para que se entienda un poco mejor qué es lo que está haciendo el objeto. De hecho, eso pasa ahí en la diapositiva 6. Pero bueno, y bueno, la magnitud, ¿verdad? Recuerden que si es R cruz P, pues la magnitud entonces será la magnitud de R, que simplemente es R, ¿verdad? El radio de giro, podríamos decirlo así. La magnitud de P, que simplemente es M por V, la masa por rapidez. Y bueno, pues el seno del ángulo que se forma entre ambos, ¿verdad? Eso es lo que nosotros especificaríamos ahí la magnitud, que es pues, justamente como estaba la estructura, como sabemos que era la magnitud de un producto cruz. Muy bien, entonces ahí lo tenemos. Si por ejemplo el objeto, por alguna razón, está moviéndose de forma paralela a el eje de rotación, entonces podemos decir que pues, no hay cantidad de movimiento angular. Si un objeto lo único que está haciendo es alejándose o acercándose al eje de rotación, o sea, no gira con respecto al eje de rotación, pues no hay cantidad de movimiento angular. Otra forma de verlo, ¿verdad? Es que si el objeto no está girando, pues simplemente no va a tener una cantidad de movimiento angular, ¿ok? Puede estar moviéndose, pero si no gira, pues no tiene cantidad de movimiento angular, no tiene L, ¿ok? ¿Alguna duda que haya hasta acá? Todo bien. Ok, nada más lo último que voy a decir antes de pasar al ejercicio es que, bueno, pues nosotros vamos a tener siempre, nuestros ejercicios son simplificados en el sentido en el que el objeto siempre va a girar en un cierto plano. ¿Ok? Eso no es exactamente cierto para todos los objetos de la Tierra. De hecho, bueno, pues muchos no hacen este tipo de movimientos, ¿verdad? Muchos no están restringidos de esa forma. Hay objetos que lo que tienen es que se mueven, o sea, dan vueltas, pero también tienen algún tipo de cambio, ¿verdad? En la dirección de esa vuelta. Por ejemplo, piensen cuando, bueno, espero, ¿verdad? Que ustedes en algún momento hayan visto algo parecido a un trompo, ¿verdad? Y pues entiendo que son generaciones muy distintas. Bueno, yo casi no trabajé con trompos tampoco es que sea así como que sea un viejito, ¿verdad? Pero pues por lo menos tuve algún tipo de contacto, ¿verdad? Pues ahora cuesta mucho más con estas generaciones que desde pequeño salen con mucho de la parte de compu y etcétera. Pero bueno, el punto es que espero que por lo menos en algún momento hayan visto un trompo. Y bueno, lo que tiene un trompo es que él lo que hace es cuando ya empieza a perder velocidad, como que empieza a tener un bamboleo, ¿verdad? Entonces empieza a moverse, ¿verdad? A tambalearse, por decirlo así. Tal vez si era tambaleo, no bamboleo, tambaleo. Empieza a tambalearse, ¿verdad? Con respecto al eje, digamos, en el que está girando. Bueno, pues eso es lo que nosotros llamamos en física una precesión. Entonces es el hecho de que la cantidad de movimiento angular, pues va a tener una dirección distinta a la omega, ¿verdad? A la dirección donde está, con respecto a la cual está girando. Entonces eso es lo que llamamos precesión y se da mucho en objetos pues, que están girando. De hecho, la Tierra tiene ese pequeño tambaleo, tiene esa precesión. Pero bueno, como les digo, no lo vamos a ver en este curso, nada más era pues que para que supieran, ¿verdad? Que existe, para que después no quede, ¿verdad? Ahí como, o qué sé yo, si se encuentra en algún momento, pues sepan que aquí lo que estamos viendo son modelos simplificados. Bueno, pues tal vez les sea útil a futuro, entonces imagino que habrá otro curso o algún otro lugar donde ustedes puedan llegar ahí y analizarlo. De hecho, creo, si no me equivoco, no recuerdo bien si este libro trabaja la parte de precisión, pero otros libros, ¿verdad? Pues sí lo menciona. Como les digo, pues nosotros no lo vemos en el curso, pues por asuntos de tiempo, ¿verdad? Etcétera. Y bueno, pues por los programas, ¿verdad? De cada carrera, pues que
no se vio, digamos, lo así necesario para todas. Pero bueno, entonces ya vamos aterrizando un poco por acá. Entonces lo que tenemos es, bueno, perdón, aquí, denme un segundo, porque yo sabía que aquí había un error en lo que era el resultado. Un segundo para ver dónde tengo. Ah, caramba. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estoy intentando buscar dónde tenía apuntado este, el correcto. Vamos a ver. Si no lo busco si no, voy a buscarlo solo un segundito, perdón, en lo que es el original. Ahí está por aquí. A ver si encuentro aquí lo que es ese resultado. Aquí está, ajá, ok. Sí, ya lo vi. Ok, es por la última parte, ¿verdad? Que tiene un error. No es, bueno, sí, ahora les digo. Entonces, el problema 12 en la diapositiva 6 lo que dice es, un péndulo cónico consiste de una plomada de masa m en movimiento en una trayectoria circular en un plano horizontal, como se muestra en la figura. Entonces, vean que la pequeña masa al final lo que está haciendo es un círculo horizontal. ¿Muy bien? Está moviéndose en un círculo. Este es uno de los casos que les decía yo, ¿verdad? Que, bueno, pues nosotros vamos a analizar un plano y perpendicular a ese plano, escribimos el movimiento, pero a veces el diagrama necesitamos que nos muestre un poco más cuál es la idea, ¿verdad? Qué sé yo, generalmente es por algo que tiene que ver con gravedad, ¿verdad? Que veamos que es un círculo horizontal y no vertical o algo por el estilo para no confundirnos. Y bueno, pues en este caso vean que entonces se muestra ahí la, la, el péndulo, ¿verdad? El péndulo cónico, que todo lo que hace es un movimiento completamente o un círculo completamente horizontal. Pero bueno, entonces ahí está. Entonces, durante el movimiento del alambre de soporte de longitud L, vean que ahí está una L, mantiene el ángulo constante θ con la vertical. Entonces, demuestre que la magnitud de la cantidad de movimiento angular de la plomada en torno al centro de la circunferencia punteada, que vean que entonces en torno a la circunferencia sería el eje, que sale, digamos, vertical, ¿verdad? Y claramente, pues es el eje que nosotros veríamos, ¿verdad? Como el más el más intuitivo, porque justamente está dando vueltas con respecto a ese círculo, pues entonces la magnitud de la cantidad de movimiento angular con respecto a ese eje está dada por la expresión que está abajo. Y bueno, el pequeño error que está ahí es que por alguna razón metieron ahí un signo de división, ese que es así como una raya, ¿verdad? Como un slash. Está ahí, está ahí colocado cuando debería ser realmente una L. O sea, en lugar de ese slash debería ir una L. Eso era lo que, estaba casi seguro de que es el error, pero quería estar seguro antes de decirlo, ¿no? El hecho de que pues, pusieron ahí qué sé yo, hubo un error ahí, ¿verdad? En lo que era este, la, 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 la reacción, ¿verdad? De ese resultado. Entonces eso debería ser más bien una L. Una L. Muy bien, entonces vean que está dado por una raíz, ¿verdad? La cantidad de movimiento angular está dado por una raíz, ahí que es con M, G, L. Vean que esa L es minúscula, ¿verdad? Es una longitud, es muy distinto a la cantidad de movimiento angular que es la L mayúscula. Yo sé que puede confundir un poco, ¿verdad? Pero la cantidad de movimiento angular es una L mayúscula. Ah, bueno, y no hemos hablado de las dimensiones que tiene, ¿verdad? Bueno, pues nótese que de ahí sale, ¿verdad? O el hecho de analizar su magnitud, ¿verdad? Que lo que tiene es R, M y U. Entonces vean que aquí viene kilogramos, aquí viene metros por segundo y aquí vienen metros, ¿verdad? Entonces esto queda de kilogramo, metro cuadrado en segundo. ¿Me falta algo por ahí? No, ¿verdad? Creo que sí. Sí, están todos. Kilogramos, metro por segundo y metro. Ok. Sí, sí, claro. Sí, todo. Ok, entonces sí, esas son ahí las unidades que tienen. No hay una unidad, digamos, como, qué sé yo, Newton, o Watt, o todas esas, ¿verdad? O Joule, que es como una unión de estos, no, simplemente queda como kilogramo, metro cuadrado por segundo, o cualquier cosa. Pero bueno, en este en específico no vamos a tener unidades, vean que pues, es un ejercicio que no es numérico. Ah, bueno, sí, eso es algo que me preocupó ahí, de hecho, en el examen, que hubo un ejercicio que era algebraico,
bueno, no sé si fue alguno de este grupo, si fue de los otros grupos o qué, pero pues al final me daban números. No sé cómo hicieron, ¿verdad? No había números en el ejercicio. Pero pues daba como un resultado numérico. Bueno, dice, si el ejercicio no da valores numéricos, pues significa que el resultado no puede ser numérico, ¿verdad? No siempre tienen que obtener un número final, pueden tener una expresión. Y nosotros ya lo hemos visto en clase, ¿verdad? Algunas veces que nos decían, bueno, demostrar una cierta expresión, es justo como este caso, ¿verdad? Lo hemos visto con el del saco de cemento, si no me equivoco, ¿verdad? Cuando vimos diagramas de fuerzas. Entonces, sí, nada más lo menciono, ¿verdad? Como les digo, no sé si alguno de ustedes fue, porque la verdad yo no reviso nombres mientras estoy haciendo revisión de exámenes pues, para no caer en sesgos ni nada por el estilo. Pero sí me preocupa un poco, ¿verdad? El hecho de que salieran numerillos ahí de un ejercicio algebraico. Hay que tener cuidado con eso. Pero bueno. Entonces, lo que estamos buscando es esa expresión, ¿verdad? Obviamente se ve que es un poco complicada, ¿verdad? Entonces hay que hacer un análisis un poco profundo de lo que sería, qué es lo que está pasando por ahí. Bueno, pues recordamos técnicamente que nosotros podemos escribir, ¿verdad? O describir más bien lo que sería la magnitud de la cantidad de movimiento angular como MVR seno del ángulo que se forma entre ellos. Y bueno, pues técnicamente para este objeto que se va a estar moviendo en ese círculo, lo que sabemos es que la posición que tenga, ¿verdad? Mientras va moviéndose en el círculo, es perpendicular a su velocidad, que la velocidad es tangencial, ¿verdad? O bueno, perpendicular entonces a su cantidad de movimiento lineal, porque recuerden que la cantidad de movimiento lineal tiene que ir en la misma dirección de la velocidad, simplemente es un m por v. Entonces eso significa que siempre los dos, cuando yo ya analizo el producto cruz, ¿verdad? Que recuerden que era siempre poner los dos en el mismo origen, yo me doy cuenta de que el ángulo siempre es de 90. Entonces esto de aquí para todo el movimiento, donde la posición se va a mover y también la velocidad se va a mover de forma, la posición siempre de forma radial, ¿verdad? Viendo hacia afuera, desde el centro hacia afuera, y la velocidad siempre va a ser tangencial al círculo, entonces yo me doy cuenta de que siempre va a ser 90. Entonces, en todo momento este ángulo va a ser de 90 y entonces lo que nos interesa ahí o lo que tenemos que analizar es esto, porque el seno de 90 es 1. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que ver. Y bueno, pues ahí hay una raíz. Claramente, el hecho de que haya una raíz debería decirnos, bueno, pues queremos relacionarlo con con algo, ¿verdad? Alguna expresión que tenga algo en cuadrado. Bueno, pero recuerden que para movimiento circular hay una forma de ver esto como cuadrado, ¿verdad? Hay una forma ahí de ver esa parte como un cuadrado. Entonces, eso es, puede que sea útil, ¿verdad? Y de hecho, bueno, pues lo es, pensando en que por ahí aparece una G, ¿verdad? Entonces nos dice, eso nos va diciendo, ¿verdad? Que vamos a necesitar de alguna forma un análisis del diagrama de fuerzas. Aparece una M, aparece una G por ahí. ¿Okay? Entonces, pues sí, eso es lo que vamos a tener por ahí. ¿Okay? Entonces, sí, vamos a hacerle campo por ahí. Y recuerden entonces que lo que estamos buscando, ¿verdad? Al final es MVR. Bueno, pues M ya lo tenemos. R técnicamente también lo tenemos. ¿Cuál es el radio de giro? Bueno, pues el radio de giro será la línea esta horizontal, ¿verdad? Recta que aparece en la figura. Y vean que esa línea horizontal recta tiene que ver con un triángulo que se forma ahí entre L, esa línea recta y la línea vertical. Bueno, la línea vertical no nos importa tanto, sino simplemente entre L y S, que sería el cateto opuesto. Entonces lo que tenemos es una forma así. Aquí L, y aquí esto de acá es lo que debería ser R, ese es el radio, ¿verdad? De giro. Y esto de aquí es zeta. Entonces recordamos que podemos sacar mediante el análisis, ¿verdad? Si es el ángulo, pues, perdón, el cateto opuesto al ángulo, entonces lo que podemos decir es que R es L seno de zeta, ¿okay? Donde zeta no es lo mismo que phi, ¿verdad? Cuidado. Entonces, zeta en ese caso es ese valor que está por ahí. Phi sería 90, ¿verdad? Que ya lo dejamos de ver. Bueno, pues ahí sería seno de zeta. ¿Okay? Que vean que el seno de cita aparece dentro de la expresión, parece con 1 a la 4, entonces nos faltan bastantes. Ahí solo estamos viendo uno.
Pero bueno, hay que seguir trabajando ahí para saber exactamente cómo está. Entonces, como les decía, nosotros lo que ocupamos es V. V es uno de que nos falta, ¿verdad? Porque M ya lo tenemos y R ya lo tenemos por acá. Entonces, V es el que nos está haciendo falta. ¿Cómo puedo sacar yo cuál es la velocidad que va a llevar ese objeto? Bueno, si se está describiendo este ángulo zeta, es porque él está haciendo un movimiento que le permite quedarse en esa forma constante. Entonces, para que eso suceda, nosotros tendríamos que ver el análisis de las fuerzas y recordar que lo único que puede tener ahí entonces es aceleración centrífuga. No puede tener aceleración tangencial porque el hecho de tener tangencial diría que está aumentando su velocidad y si aumenta su velocidad, entonces el ángulo que libera es un poco mayor, ¿verdad? Eso lo pueden ver y yo lo recuerdo siempre porque yo tenía en el cuarto, ¿verdad? Cuando era pequeño, un avión que se podía prender, ¿verdad? Estaba conectado a una cuerda y entonces empezaba a moverse, ¿verdad? Se movía ahí, eran como un juguetillo, ¿verdad? Se pegaba en el techo. Entonces se podía mover y si uno le cambiaba la velocidad, entonces iba más rápido, entonces el ángulo, ¿verdad? Se abría y el círculo quisiera más grande. Entonces uno sabe que un objeto entre más rápido vaya, entonces más grande va a ser este ángulo. Bueno, pues entonces sabemos que se tiene que mantener un V que permita que esté este ángulo específico, ese ángulo cita que, bueno, en el enunciado nos dicen, ¿verdad? Que existe, no sabemos el número, pero que está ahí. Ok, entonces significa que el análisis dimensional que tengo que hacer yo debería solo contemplar una aceleración centrípeta. No hay aceleración vertical, ni aceleración tangencial, ni nada por el estilo. Entonces yo hago el análisis de el diagrama de fuerzas. Aquí pongo el diagrama de fuerzas. Recuerdo que el objeto está por acá y entonces lo que va a tener es su peso, eso nunca puede faltar. ¿Okay? Peso del objeto. Y lo que tendríamos ahí nada más es la tensión que realiza la cuerda. Entonces, técnicamente serían las dos fuerzas que está sintiendo ese objeto. Son las únicas dos fuerzas que siente. ¿Ok? Entonces, si está sintiendo esas dos, yo lo que digo es, bueno, en la parte de sumatoria de fuerzas en Y, esas tienen que ser igual a cero, porque recuerden que no puede subir ni bajar. Entonces yo digo que T por, bueno, y aquí me faltaría ver cuál es el ángulo. Vean que si yo estoy analizando aquí, ¿verdad? Estoy haciendo esta recta, si el ángulo aparece aquí, recuerden que también aparece acá, eso es por geometría, ¿verdad? Entonces si aparece de ese lado, entonces también aparece de este otro. ¿Okay? Lo pueden ver también que se analicen que si esto es cita, esto aquí tiene que ser 90 menos cita porque está dentro de un triángulo, ¿lo ven? Esto aquí es 90 menos cita. Y bueno, ¿cuánto le falta a 90 menos cita para llegar a 90? Justamente cita. Entonces, esto aquí tiene que ser cita para que esto aquí sea 90. Pero bueno, eso es también ahí por si, qué sé yo, si se les olvida esa propiedad o si, no sé, por alguna razón no la vieron, en cole, ¿verdad? Pues ahí está. Entonces, siempre ahí cuando se tiene ese tipo de formas, el ángulo aparece de nuevo. Entonces, esta dirección es justamente la que tiene la tensión, porque es la dirección de la cuerda, entonces yo veo que aquí aparece el ángulo sí. Y bueno, entonces ahora sí ya trabajo. Entonces esto va a ser, estoy hablando de la parte vertical, o sea, vean que es el cateto adyacente al ángulo, entonces esto aparece como coseno de zeta menos mg y dijimos que eso es cero. Dicho de otra forma, entonces T es igual a mg sobre coseno de zeta. Y bueno, me aparece un coseno de zeta ahí, que bueno, pues en la expresión final que estoy buscando hay un coseno de zeta, entonces yo diría de, pues puede ser útil. ¿Okay? O sea, parece que voy en buen camino. Todavía no sé exactamente cómo está este asunto, pero por lo menos parece ir bien. ¿Okay? Y ahora lo que me falta es hacer la sumatoria de las fuerzas radiales. ¿Ok? Que bueno, yo como lo he dicho, ¿verdad? Y como yo lo hago, que cada uno lo hará de su forma, yo lo que siempre digo es que la dirección radial siempre es la dirección, o perdón, la dirección de la aceleración centrípeta, ¿okay? Es siempre la dirección negativa, porque es contraria hacia afuera, ¿verdad? Si es hacia adentro, yo lo veo como negativo. Entonces, todo lo que vaya en esta dirección es negativo. Entonces, yo digo que la tensión, la componente horizontal, digámoslo así, va a ser negativa. Bueno, y vean que yo digo, ¿verdad? Que hacia aquí va el centro, porque aquí, perdón, hacia ahí va la centrípeta, porque vean que aquí está, o la aceleración radial, porque aquí está el centro, ¿verdad? Justamente en la parte horizontal. Pero bueno, entonces ya volviendo a esto, entonces menos t por el seno del ángulo, porque vean que sería la componente, ¿verdad? Sería esta que está aquí, la opuesta al ángulo, ¿okay? El cateto opuesto.
Entonces, menos T seno de zeta es igual a, porque es la única fuerza que tiene ahí la parte horizontal, entonces es igual a menos M a R, aceleración radial. Que eso recuerden que es lo mismo a M V cuadrado sobre R. ¿Okay? Y vean que aquí aparece el V, era lo que estaba buscando, por eso es que hice todo este análisis, porque yo sabía que aquí había un V, ¿okay? Que había una forma de sacar ahí la magnitud de la velocidad. Entonces eso es lo que tenemos. Vean que a los dos lados de la ecuación, ¿verdad? Si no analizamos esto, ¿verdad? Si nos olvidamos de este, a los dos lados de la ecuación hay menos, entonces eso se va. Vean que entonces la forma en la que yo lo expresé es solo cosa mía, ¿verdad? Simplemente al final se van los signos, entonces no tengo que preocuparme de eso. Y ustedes igual, ¿verdad? Debería ser congruente lo que es el análisis, ¿verdad? Si ustedes toman ese lado como positivo, pues entonces al final les va a dar positivo a ambos lados y punto. Entonces no debería afectar en nada. Y lo que me quedó, ¿verdad? Lo que me importa entonces es que T seno de zeta es igual a mv cuadrado sobre r. Donde este r, recuerden que va con esto de acá, ¿verdad? Pero bueno, entonces despejo lo que sería v. Entonces paso a multiplicar el r y paso a dividir el m. Entonces yo lo que obtengo por ahí es que T seno de zeta entre m y por r es igual a v cuadrado. ¿Okay? Eso es lo que tengo por ahí hasta el momento. ¿Okay? Y ahora lo que tendría que hacer es recordar que es T y que es R. Entonces, bueno, lo puedo poner por aquí. V cuadrado es, bueno, T, dijimos que es mg sobre coseno de zeta. Mg sobre coseno de zeta por el seno de zeta sobre m. Vea que eso cancela estas m's, ¿no? Aquí y aquí, se van las m's. ¿Okay? Y después el R, que dijimos que es L seno de zeta. L. Entonces, al final lo que me está quedando por ahí es el G seno cuadrado de zeta, el L, perdón, voy a poner el L antes, voy a poner GL seno cuadrado de zeta, perdón que la L le está haciendo tan fea, es que donde ya me queda la pizarra tan abajo, voy a agacharme un momento yo, ¿sí? L, ahora sí, seno cuadrado y el coseno, seno de zeta. Entonces eso es lo que nos está saliendo ahí como V cuadrado. ¿Sí? Básicamente lo que tendríamos ahí como V. Muy bien. Y ahora sí, entonces lo que yo digo, ya para ir terminando lo que es este ejercicio, ¿serás? Uy, sí, apenas a tiempo. Ya para ir terminándolo, entonces es mv por r. Entonces esto va a ser m por, esto vean que es v cuadrado, entonces la raíz de esto sería v, sería la raíz de L seno cuadrado de zeta, coseno de zeta, por L seno de zeta, eso sería L mayúscula, m por v por r, ¿verdad? Ahora, el problema es que esta expresión que nos dan ahí en el enunciado tiene todo dentro de la raíz, entonces metamos nosotros también todo dentro de la raíz. Esto de aquí, si yo lo quiero meter dentro de una raíz, entonces entra al cuadrado. Entonces esto es un L cuadrado que se multiplica con este y queda L al cubo, como está en la expresión. Este seno, cuando lo voy a meter adentro de la raíz, es un seno cuadrado y con este otro entonces hace un seno a la 4. ¿Okay? Justo como está en la expresión. Y esta m, cuando yo la vaya a meter adentro, entonces va a pasar como un m cuadrado, justo como está en la expresión. ¿Okay? Y entonces yo lo que veo es que ya todo dentro de la raíz, ¿verdad? Será el m cuadrado, el g, el l al cubo, ¿verdad? L cuadrado por l, el seno a la 4, ¿okay? Y el coseno de zeta. Y ya me queda entonces el resultado que estaba buscando. Profe, ¿de Sí, dónde salió esa M raíz? Es que me enredé ahí un toque. esto, digamos, esta expresión, Ajá, esto es mvr, lo que decíamos que era la magnitud de L. M viene, bueno, M aquí. V es porque esto sube al cuadrado. Entonces todo esto en raíz se sube. ok, ok, ok. Ya lo vi, ya lo vi. Y R, bueno, pues ya lo hemos sacado por él. Sí, lo hemos visto ahí en la figurilla que borré, justo donde está, había borrado.
decíamos cómo se acaba de ver. ¿Ok? Pues sí, justo a tiempo, ¿verdad? Entonces ahí, si hay alguna dudilla adicional, lo que voy a hacer es que voy a dejar la pizarra ahí, ¿no? Para que si hay alguna dudilla adicional, la vemos después del receso. Lo vemos a las 8.